Bueno, llamen a los bomberos porque estamos con El incendio de ideas, el último libro de Marcos Aguinis. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, felicitaciones por el libro. Me encantó. Y hay un tema, uno de los capítulos de tu libro, que a mí me interesó muchísimo porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, que es el elogio que haces de la clase media, de sus valores, de su tenacidad, de esos valores que la Argentina fue perdiendo, de los valores de la educación. Y es un capítulo muy, pero muy interesante de tu libro. Bueno, gracias. Efectivamente. Es un capítulo, te diría que corrosivo o perturbador. Sí, claro. Provocativo. Sí. Porque desde Marx en adelante se empezó a elogiar el proletariado como la clase que iba a salvar a la humanidad. Era la clase redentora. Para liberarse de la opresión o de la explotación de las clases superiores, la alta burguesía, la mediana burguesía. Y a partir de ahí la pequeña burguesía quedó muy descalificada. E incluso en la literatura del siglo XIX, el pequeño burgués es el individuo mezquino, el individuo mediocre, el individuo que no puede, de poca estatura. Y nos damos cuenta en la Argentina que nuestro país ha ido creciendo porque la clase proletaria o la clase pobre ha querido ser de la clase media. Y una vez que llega a la clase media, tiene una serie de virtudes que no estaban plenamente desarrolladas cuando era un pobre trabajador. Quiere que el hijo sea el doctor, quiere que los hijos estudien, que progresen, que haya bienestar. Hay manifestaciones de solidaridad y van apareciendo entonces las universidades, las escuelas, los hospitales. Y un enfoque vinculado al crecimiento de todos, un crecimiento genuino, un progreso genuino. Entonces la clase media, al revés de lo que se pensaba antes, es una clase muy positiva. Es una clase creativa, una clase que está vinculada al trabajo. En la clase media está la cultura del trabajo profundamente arraigada. Tal vez no está arraigada en las élites, tal vez ahí no. Los hijos de los ricos no saben lo que es el trabajo. Pero también entre los pobres se ha ido perdiendo la cultura del trabajo. En cambio, en la clase media la cultura del trabajo perdura. Ahí está la cultura del trabajo. Y ahí está evidentemente el progreso. Y además, ¿quién hizo esa clase media? Aquella generación del 80, ¿no? Sí, sí. Con la salud, la educación. Yo me anoto en esa reivindicación de la clase media, ¿eh? No, incluso los inmigrantes que llegaron a la Argentina, se dice siempre con una mano adelante y otra mano atrás, e inmediatamente se pusieron a trabajar. ¿Y qué querían? Querían progresar, querían que el hijo estudie, querían que los hijos sean mejores que los padres. Entonces, la Argentina es producto, la Argentina que ha progresado, la Argentina bien, es el producto de la clase media. Pero además, sí, en América Latina, ¿por qué nos admiraban? Claro, nos recelaban también, pero nos admiraban por la gran clase media. Siempre ibas y decía, la clase media de ustedes. Y nosotros acá la vituperábamos, ¿no? Sí. Decíamos, no. Bueno, era producto de una suerte de ceguera producida por el marxismo. El marxismo tenía aspectos positivos, desde luego. La ideología, ¿no? Pero la ideología que se cierra, que se vuelve fanática y se vuelve ciega. Entonces eso hacía que se reciten de memoria ciertos párrafos donde se detestaba la clase media porque era la pequeña burguesía y nos quedábamos clavados en el siglo XIX. Ya que estamos, podemos criticar el kirchnerismo, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba a mis amigos kirchneristas que tengo, es que ellos, claro, no reconocían la clase media, pero seguían a una pareja de ricos. Entonces yo siempre decía, pero ¿cómo pueden ser ustedes tan dóciles con estos dos ricos que además son rentistas? No es que Bill Gates, que creó algo, eso para aplaudir, ¿no? Esto eran rentas. Exactamente. Es una contradicción muy grande, es parte de la ceguera. Por ejemplo, cuando Cristina visita una villa miseria con una cartera de $30.000 o un poderoso reloj de oro. Y ella no tiene vergüenza ni pudor, ni se preocupa en disimular esto. Y la gente no ve eso, no ve, porque hay una ceguera. Como pasó recién en la entrevista anterior, que decía que el régimen capitalista es represor. Yo le hubiera preguntado, ¿qué? En la Unión Soviética, que no era capitalista, ¿no había cárceles? En la China de Mao, ¿no había cárceles? Marcos, yo sé que te interesa muchísimo el tema de educación. ¿Cómo ves el comportamiento, tira y afloja de los docentes? Una educación que está en caída libre desde hace 30 años por lo menos en la Argentina. ¿Cómo ves este conflicto? Mira, esta historia es muy larga, desde luego, y está vinculada con ideas muy equivocadas, desde luego, que nos han llevado al retroceso, al atraso. Cuando yo era chico, como éramos todos cuando chicos, elogiábamos a Sarmiento.
Sí. Después el revisionismo histórico empezó a decir que Sarmiento era un asesino, que le había pedido a Mitre que matara a los gauchos, etcétera, etcétera. Y empezó a ser prohibido y detestado. Olvidándonos que Sarmiento fue el que impulsó la educación como nadie en Argentina, como nadie, que es admirado en Estados Unidos, donde hay una estatua dedicada a él, uno de los mejores maestros argentinos, y que produjo un crecimiento enorme en todas las áreas. Creó observatorios, creó academias, etcétera, universidades. Bueno. Y ese horror frente a la educación olvida que después de Sarmiento vino Avellaneda, después vino Roca, y son presidencias que continuaron una línea de crecimiento educativo. Y como dijiste muy bien, el mundo entero estaba asombrado que este país desierto, integrado en su mayoría por inmigrantes, se haya convertido en una suerte de paradigma educativo. Y a la Argentina venían a visitarlas Ortega y Gasset, Einstein. ¿Qué es esto que hay acá? ¿Qué es esto? Einstein, claro. Vino acá Einstein también. Creo que lo llevaron al Bernasconi para que lo viera. Recorrió las escuelas, asombrado Exacto. del crecimiento educativo que había. Aquí hay una cultura del trabajo y una cultura del estudio. Los maestros eran respetados. Yo muchas veces he reiterado que cuando vivía en Cruz del Eje, una población pequeña, y de noche, en las noches calurosas de Cruz del Eje, nos sentábamos en la vereda a tomar aire fresco. Y de pronto mi papá o mi mamá decía, ahí viene el maestro tal o la maestra tal. Es como si apareciera un ser que bajaba del altar, ¿no? Claro. Entonces empezamos a temblar. Y si nos saludaban nos sentíamos bendecidos. Porque el maestro era un ser ejemplar, era un modelo. La Biblioteca Popular, por ejemplo, de Cruz del Eje, la dirigía el director de mi escuela. Y el vicedirector de la escuela era el vicedirector de la escuela. O sea que tenían un rol importante, no solamente enseñaban, eran un modelo, Esto se fue perdiendo, y entonces el maestro pasó a ser el docente y después pasó a ser el trabajador de la educación. Entonces está preocupado por su salario, que es cada vez que es menor. Ahora, en la educación, en los gremios docentes, se ha producido el deterioro que ha ocurrido en tantos otros lugares. El sistema gremial argentino, que en su origen podía haber sido muy bueno, se ha ido deteriorando, siguiendo lo que ha pasado con los movimientos de masa aparentemente progresistas, que la masa ocupa el poder, pero la masa nunca ocupa el poder, el pueblo nunca ocupa el poder, ocupa el poder el representante del pueblo, no el pueblo. El representante del pueblo después se inviste de poder y dirige al pueblo, y uno del pueblo que se anime a criticar al que tiene el poder es asesinado o eliminado. Entonces aquí se produce una profunda distorsión y paulatinamente los que aparentemente han tomado el poder y son los que simbolizan el progreso quedan sometidos, esclavizados al que tiene el poder. Y esto parecido con los gremios donde los sindicalistas tienen un régimen hereditario, se ha convertido en una especie de nobleza, un régimen hereditario, años y años y que tiene el dominio total sobre su gremio. Con los docentes pasó lo mismo. Los docentes pasó lo mismo. Aquí nos encontramos a un señor Baduel que no ha sido jamás maestro y que es dueño del gremio docente y que abiertamente dice que representa una fracción política y mezcla los intereses de los docentes con los intereses de una fracción política. Y aquí las cosas se confunden mucho. Entonces, hubo un sindicalista ahí, creo que fue el 24 que dijo, no queremos que al gobierno le vaya bien, queremos que le vaya mal. Claro. Un representante de la CONOD, nosotros lo pasamos acá. Claro. Es insólito que diga una cosa así. Mientras peor, mejor. Claro, usted dice que los maestros era una profesión como si hoy los médicos, por ejemplo, hicieran un gremio y en base a sus pulsaciones, digamos, salariales, decidieran no operar toda la semana, por ejemplo. Claro. Nosotros los de que operamos hígado no ganamos bien, no hay operaciones de hígado. Es como, hay gremios y gremios, ¿no? Se quiso hacer, por ejemplo, un sindicato de los policías, sindicalizar a los policías. Entonces los policías se declaran en huelga y el país queda sin control policial. Es lo mismo que decir, hagamos un sindicato de los ministros, así los ministros para dejar de trabajar y van a pedir que aumenten los sueldos. Esto es absurdo. Absurdo. No se puede, quitar responsabilidades. Marcos, de todo el panorama, escenario político que ves hoy en la Argentina, ¿quiénes son las figuras que por ahí te atraen más, que crees que tienen más futuro o que son una sorpresa para vos? ¿Y cuáles son las que menos te gustan? Es medio difícil. Es difícil. Pero al menos aquellas que ves con un futuro distinto o que son nuevos. Bueno, empezaría... ¿O te producen dudas? Quizás te sorprenda lo que te voy a decir. A ver. Una de esas figuras que a mí me ha sorprendido es Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri nació en cuna de oro,
Fue un individuo que tuvo conflictos serios con su padre y que para alejarse de su padre se dedicó intensamente al deporte. Para incluso competir con su padre y ganarle al padre, se dedicó a una área que el padre no manejaba, que era el deporte, y le fue bien en el deporte. Y después se metió en la política, y fue jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y también le fue bien. Y después se metió a presidente. Y el conflicto con el padre lo mantiene hace muchos años. Por alguna razón, dicen 20 años que se psicoanaliza. Muy bien. Así que este hombre me ha sorprendido. Yo lo voté, desde luego, pensé que no había otra alternativa en ese momento, pero no estaba seguro que iba a ser un gran presidente. No estaba seguro. Y en este momento veo que él, a pesar de no tener la cintura política que debe tener todo presidente, a pesar de no tenerla, porque creo que no tiene esa cintura política, se maneja bastante bien, con mucha serenidad, con mucho equilibrio, y va llevando las cosas de tal forma que él conduce al país, un país muy difícil, donde muchos decían que iba a caer a fines del año pasado, y no cayó. Muchos lo desearon. Y muchos lo desearon además, y el sabotaje continúa de forma abierta. ¿Crees que hay sabotaje? Sí, por supuesto. Un sabotaje claro. Se manifiesta de diversas maneras, en forma directa, en forma indirecta. La huelga de maestros, por ejemplo, es una huelga política. Ya dejó de ser una huelga que tiene motivaciones claras que pueden dirimirse a través de un arreglo, una negociación que el gobierno la ofrece, pero ellos no quieren la negociación. Ahora, entre los docentes hay también problemas muy graves, como por ejemplo, hago este paréntesis, sí, como por ejemplo escuelas donde hay 4 directores. Un director que va a trabajar en la escuela, un director que no va nunca, un director que es suplente, un director que no es... Entonces hay que hacer una revolución educativa muy profunda acá y la sociedad no está de acuerdo con eso. ¿Tiene los colaboradores necesarios para esa revolución educativa? Mira, yo te diría que el gobierno está integrado por gente bien intencionada y que es gente honesta. Hasta ahora no ha habido casos de corrupción en el gobierno. Y si hay casos de corrupción, Macri les dijo claramente en una reunión, si alguno de ustedes roba, yo le corto los dedos y lo echo a patadas. Es decir, que aquí el Macri mismo no acepta corrupción. Que se puede discutir cómo actúa uno, cómo actúa otro, pero aquí no hay corrupción, es un gobierno decente y no estamos acostumbrados a eso, ni lo valoramos tampoco, porque los argentinos no apreciamos las cosas buenas, generalmente le damos duro a las cosas que están mal. Pero voy a contestar tu pregunta. Después de Macri, yo diría que estaría evidentemente María Eugenia Vidal. Todo el mundo dice que es la próxima presidenta. Sí, tiene muchos méritos, es una mujer que habla muy bien, es muy dulce y al mismo tiempo muy firme. Yo diría que son las figuras más notables que tiene el gobierno para el futuro. Después tiene ministros que se desempeñan muy bien, a quienes no se los valora suficientemente, como Esteban Bullrich. Ser ministro de Educación en la Argentina actual, con la herencia que tenemos, hay que manejarla. ¿Y en la oposición le gusta alguno o son...? En la oposición me está gustando cada vez más Mario Negri. ¿A quién lo conocí en la época de Alfonsín? ¿Es cordobés? Es cordobés. Lo conocí porque era cordobés, recién empezaba él y empezaba yo. Y entonces me di cuenta que cada vez él está más maduro y más ubicado. Me parece que es una persona... Lo tenemos invitado, a ver si con este elogio viene. Yo creo que sí. Sí, lo tenemos invitado, sí. Sí. ¿Y la persona que más te irrita hoy en la Argentina? Me refiero a estos que aparecen en televisión haciendo... Bueno, hay algunos que irritan pero que no quieren aparecer, como Pudú, por ejemplo. La presencia de Vudú es una cosa escandalosa. Pero fue vicepresidente. Sí. Eso no dice mucho. Yo creo que eso dice mucho de la Argentina. Dice de la Argentina, no de él. De la Argentina. ¿Qué hemos elegido? Bueno, así hubo varios, como él, ¿no? No, pero yo creo, ese fue bravo, ¿eh? Porque Vudú, todo lo que representa y haber llegado a vicepresidente, habla de la Argentina. Por supuesto. ¿Y del peronismo no le gusta a ninguno? En este momento, voy a elegir a Gioja, por ejemplo. Cristina ya le dijo a Gioja lo que tiene que decirle. Cristina dijo algo muy obsceno sobre a Gioja. Bueno. Y no veo. No sé, lo dejamos para el próximo reportaje. Tengo que pensarlo, es difícil. Bueno, Marcos, gracias por estar aquí. Felicitaciones por el libro que se presenta. Voy a tener el honor de presentar tu libro el 7 de mayo en la Feria del Libro. Muchas gracias. Gracias, Hasta pronto. Bueno, y veamos lo que decía Macri sobre el tema de la crisis con los gremios docentes. Evaluamos y vimos lo mal que nos ha ido en los últimos 10 años, por no irnos más atrás. Y tenemos gremios docentes que en vez de reconocer ese mal resultado y hacer alguna autocrítica, sentarse en una mesa, radicalizan la defensa de lo que han hecho. Y peor,
nos encontramos con gremios docentes que en vez de, representando a quien representan, dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas. Y encima que ellos violan las normas, como reacción a haber violado las normas, que hacen día de paro. Y eso es lo que no queremos más.